Bueno, como les habíamos contado, estamos desde aquí, entonces desde el monasterio, y en este momento estamos con Sergio, que bueno, nos va a contar un poquito la diferencia entre un párroco y un monje. Buenas tardes. Buenas tardes. Diferencia esencial es que la vida monástica es un estilo de vida y ser párroco es un servicio a una comunidad que vive en la ciudad, por ejemplo. No todos los monjes son sacerdotes, porque, como les decía, la vida monástica es un estilo de vida que se remonta a los albores de la humanidad. Es decir, siempre el hombre ha buscado a Dios y esa búsqueda en Jesucristo encuentra su respuesta, porque en Jesucristo es Dios el que está buscando al hombre. De ahí surge la vida monástica cristiana que ya existía en otras religiones y surgen los monasterios cristianos en donde se da justamente ese encuentro entre Dios y el hombre. Los monjes vienen al monasterio para dedicarse a ese encuentro. El, el monje estudia así como el cura, son dos carreras distintas, ¿cómo es? Sí, un sacerdote diocesano que está en una parroquia, hace sus 7 años de estudios, recibe el sacramento del orden sagrado y se dedica al servicio de esa comunidad. Va a llevar en la parroquia una vida totalmente distinta a la que llevaba en el seminario. Una persona que siente un gran deseo de encontrarse con Dios y tiene las condiciones necesarias para vivir en un monasterio, viene y golpea la puerta y comienza, con periodos pequeños, a probar si esta vida corresponde a lo que a él le conviene. Tenemos una hospedería donde la gente habitualmente viene a hacer retiros. Normalmente la gente que viene a la hospedería es gente casada, soltera, de trabajo, que decide apagar su celular unos días para encontrarse consigo mismo y con Dios. Entonces, en general, los huéspedes que vienen al monasterio a pasar 3, 4, 5 días es para eso. Si alguien tiene una inquietud vocacional, es decir, ha tenido un encuentro personal con Dios y quiere profundizar, se va a dirigir de otra manera, va a venir y va a decir, mira, a mí me pasa tal cosa, ¿cómo me pueden ayudar? Y entonces vamos a hacer un acompañamiento con su proceso para ver si la persona, si es lo que conviene a la persona vivir en el monasterio. ¿Cómo es un día tuyo acá adentro? ¿Cómo es el día de los monjes dentro del monasterio? Nuestro horario es tradicional en el sentido de que lo han practicado los hombres desde hace mucho tiempo. Nos levantamos a las 3:15 de la mañana. El día es ritmado por 7 momentos de oración. Esto viene de la Biblia, ¿no? Y tiene toda su raigambre en la tradición hebrea de dirigirse a Dios, ¿no? Entonces, 7 veces al día nos reunimos en la iglesia y eso va ritmando la jornada. A las 3:30 es el primer encuentro con una liturgia, es decir, una celebración en que se escucha la palabra de Dios y se responde a esa palabra de Dios con cantos, con salmos inspirados. Luego a las 6:30 está el momento central de la jornada donde, además de esta escucha de la palabra de Dios, nos es dada la gracia de participar, recibir su vida divina en la Eucaristía, en la celebración de la misa. Después comienza el trabajo a las 8, de 4 a 6 horas de trabajo tiene cada monje, sea en los diferentes servicios a la comunidad, enfermería, cocina, lavandería, hospedería, carpintería, mantenimiento, etc. Todas las cosas que se hacen en una casa las hacemos. Al mediodía nos reunimos para otra oración, almuerzo, un pequeño tiempo o para una siesta o para una lectura, 2 horas más de trabajo después,
Final del trabajo, 1 hora para oración y lectura, otro encuentro en la iglesia para la oración de la tarde, las vísperas, y de ahí la cena, bastante temprano, a las 18:15, para poder tener otro tiempito de oración antes del último oficio o de la última celebración litúrgica, que completa el día, que es a las 7:30, 7:35. Y después, normalmente, si querés estar en forma para levantarte a las 3, tenés que acostarte temprano. ¿Este monasterio tiene alguna particularidad respecto del resto de los monasterios? Sí, nos inscribimos en la tradición benedictina. San Benito está en el siglo V, avanza el monaquismo, funda toda Europa, el movimiento de los monjes, con la ciencia, con la técnica que se desarrolla en los monasterios. En el siglo XII, unos monjes van a querer volver al trabajo manual, a la pobreza, a la independencia con respecto al Estado feudal. Entonces hacen una reforma que se llama cistercienses. Entonces, dentro de la gran rama del gran árbol benedictino están los cistercienses, que son una reforma de esto. Pero la rama benedictina continúa en su crecimiento. En el siglo XVI-XVII, en Francia, se realiza otra reforma, también queriendo recuperar el fervor original, en la abadía de La Trappe, en Francia, y ahí surgen los trapenses. Entonces, es como otra pequeña rama dentro del gran árbol. Un monasterio de Francia que se llama Bellefontaine funda en Spencer y Spencer funda aquí. El árbol monástico es justamente un árbol con sus ramas que se van diversificando y que van poblando todo el orbe habitado, ¿no? Dijiste una palabra que me sonó conocida dentro de todo lo que dijiste, que es benedictina. Benedicto me remonta al Papa. En este momento lo tenemos a Francisco. ¿Francisco visitó el monasterio trapense? Sí, estuvo aquí una vez porque él tiene familiares aquí en Azul. Entonces una vez estuvo aquí, sí. Además él es religioso, es jesuita, entonces conoce bastante bien a los monjes. ¿Qué otras personalidades recibieron aquí en el monasterio? ¿Algún presidente, expresidente? Sí, no sabría nombrarte quiénes, pero sí, ha venido gente famosa, gente del ámbito artístico también, pero muchas veces uno que está hace 20 años en el monasterio no está, por ejemplo, al corriente de quién es el locutor más famoso, y a lo mejor el locutor más famoso viene de visita, golpea la puerta, lo atiende un monje que no sabe quién es. Entonces pasan desapercibidos también. Sergio, ¿por dónde arrancamos? Estamos, Nicela, aquí, que es el centro y el corazón del monasterio, y de hecho el lugar para el cual venimos al monasterio, es decir, el lugar principal del encuentro con Dios, es la iglesia de la abadía. Adelante. Esta iglesia es única en Latinoamérica. En realidad todo el monasterio fue construido con los mapas del medioevo. Entonces, si por imposible pudiéramos transportar en el tiempo a un monje de la Edad Media y ponerlo aquí, se encontraría como en casa. La iglesia se caracteriza sobre todo por la presencia sacramental de Jesús en el sagrario, el altar. La piedra desnuda es característica de nuestra orden cisterciense, la simplicidad, la desnudez de las paredes, la centralidad de la Virgen María en nuestra vida como intercesora y profesora de encuentro con Dios. La cruz que está sobre el altar, Jesús tiene una palabra muy fuerte: cuando sea levantado en alto voy a atraer a todos hacia mí. Y justamente la cruz sobre el altar nos atrae. En el altar recibimos la vida, la alegría, la capacidad de dar amor que Dios mismo tiene. Los bancos para las personas que vienen, y están estos bancos especiales que son para los monjes, que tradicionalmente se llaman coros. Aquí pasamos en la iglesia
3 horas y media, 4 horas por día. No parece heroico cantar salmos, pero cuando lo haces 7 veces al día durante 3, 5, 10, 20, 70 años, tenemos un monje que cumple sus 75 años de vida monástica, tiene 94, va a cumplir 95. Es el Padre Pablo, que es uno de los fundadores de la comunidad. Un ejemplo de oración, de entrega y de paciencia. La vida comunitaria que llevamos 15 personas, muy distintas cada una con su historia, con su educación, es muy exigente en el plano humano. Entonces la virtud, una de las virtudes capitales es la paciencia para poder sobrellevar las debilidades de cada uno, ¿no? El otro día le decía a un grupo de un colegio que venía de chicos que habían visitado varios museos y Azul como ciudad cervantina, etc. Les decía, aquí no están en un museo porque no hay nada del pasado. Es decir, el encuentro con Dios es algo que sucede en el aquí y el ahora, en el presente. Y creemos y hacemos la experiencia en la oración de un Dios vivo y verdadero que transmite su alegría desde el interior de las personas y a través de los medios que Él ha dado a su iglesia, que son los sacramentos, ¿no? Bueno, estábamos viendo la entrada a este lugar que tiene como imagen principal una virgen con un bebé en brazos. Sí, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios que fundamenta de alguna manera todo el cristianismo, ¿no? Un Dios que se hace cercano a cada persona humana. Normalmente la gente cuando llega al monasterio se encuentra con la iglesia, como decíamos, el corazón de la vida monástica, y después viene a la portería, que es el lugar donde puede encontrarse con algún monje, donde hay una pequeña tiendita con algunos productos que tienen la intención sobre todo de compartir nuestro trabajo. ¿Vamos a conocerlo? Vamos. ¿Qué es lo que vemos entonces acá? Lo primero que nos encontramos es la mirada de Jesús. En la mirada de Jesús se lee la profundidad de un amor eterno que llega hasta el corazón de cada persona. Estamos entonces en el hall de entrada del monasterio, donde hay una pequeña tiendita, como decía, para compartir con las personas que nos visitan un poco lo espiritual y lo material del trabajo de los monjes. Empecemos por los libros. Hay muchos libros que han sido escritos por monjes, sea de nuestra orden, sea de nuestra comunidad, y que apuntan sobre todo a la formación de las personas a nivel espiritual, de conciencia, dar respuesta a las problemáticas actuales de la familia. Después hay algunas artesanías, recuerdo del monasterio con iconos del vitró, por ejemplo, velas artesanales, algunos productos hechos en vidrio, que también los hacemos aquí. Después la famosa torta galesa y los alfajores, que también los producimos nosotros. Luego tenemos la miel, que la estamos envasando actualmente, pero que es de nuestra propiedad. Y los chocolates deliciosos de las hermanas trapenses de Hinojo, únicos en su clase, algunos dulces de leche y cosas que que puede ser interesante para la gente, ¿no? Rosarios, medallas, cuadernos personales de estilo medieval, hechos también aquí, con cuero y con papel natural. Y bueno, la idea es que las personas que quieren llevarse un recuerdo de su visita a la abadía, que quieren profundizar su relación con Dios a través de una lectura espiritual, puedan llevarse algo. En el año 96 los hermanos no tenían hospedería cuando yo vine la primera vez acá, y justamente en ese tiempo recibieron una donación de un monasterio francés para poder construir esto y poder compartir también un espacio para la gente que quiere venir a hacer un retiro, a desenchufarse un poco para encontrarse consigo mismo y así con el Señor. La gente viene en búsqueda de silencio, aunque el primer encuentro con el silencio hace aflorar en las personas cosas que no son tan agradables, pero que hace falta perseverar en el silencio un poquito para poder hacer pie
tocar fondo en esa parte del corazón donde Dios nos habita y que es ahí donde se encuentra el secreto de la alegría, ¿no? ¿Quiénes pueden venir a quedarse a esta hospedería? Hay turnos que van desde el viernes al martes. Las personas que desean hacer un retiro visitan nuestra página web y ahí piden un turno para la hospedería. Hay muchísima demanda, no hay que desanimarse, hay que ponerse en lista de espera. Pueden venir matrimonios con niños mayores de 12 años. Pueden venir varones solos o mujeres solas. Tenemos también algunos turnos para grupos de mujeres. Bien, ¿podemos ver un poquito adentro? Estamos en la hospedería, este es el hall de entrada, por aquí llegan los huéspedes, a derecha y a izquierda hay habitaciones, aquí está la reina de la casa, Nuestra Señora de los Ángeles, es un fresco, una pintura de Murillo que representa el vitro de la iglesia. Bueno, Sergio, cerramos nuestro recorrido. La verdad ha sido un placer conocerte, conocer el monasterio. Muchísimas gracias por todo. ¿Algunas palabras que nos quieras dedicar? Es una alegría haberlos recibido y haberles podido mostrar un poco algo de nuestra vida. Me quedé con un poco de sed de profundizar un poco más, ¿no? Pero no faltará oportunidad si Dios quiere. Siento que hay mucha sed de Dios en este tiempo y el monasterio está para dar de beber.